¿Qué tal? Buenas noches. Esto nos beneficia. Un robo, totalmente un robo en Los Ángeles para Pitbull. Thank you. Este video quizás será un poco polémico por todas las cosas que involucra esta pelea. Después de la tragedia de ayer para Isaac el Pitbull Cruz, porque eso fue una tragedia, perder contra el Rayo Valenzuela, ya lo habíamos mencionado, es una tragedia porque se desmitifica la figura del Pitbull Cruz. Y ayer el Pitbull Cruz ha exigido la revancha inmediata al Rayo Valenzuela. Y el padre de Pitbull Cruz dijo que le robaron la pelea al perro chulo. O sea, están poniendo excusas. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto nos beneficia. Un robo, totalmente un robo en Los Ángeles para Pitbull. Thank you. Las excusas se ponen cuando no se quieren señalar a los responsables. Nadie le robó nada a Pitbull Cruz. Estas son las tarjetas de la división dividida en favor del Rayo: 116-112, 113-111 y 110-112. Pitbull Cruz también dijo que un juez, quién sabe qué habrá visto, y que el respetable público es el verdadero juez. Mi opinión como fan es que el Rayo Valenzuela hizo una tremenda pelea. Peleó la pelea de su vida, un Rayo Valenzuela muy maduro. El Rayo Valenzuela ganó y ganó bien. Hizo una pelea muy inteligente, mantuvo a raya al perro chulo con una extraordinaria guardia cruzada y estuvo tremendamente concentrado durante los 12 rounds. Rayo Valenzuela y Robert García estudiaron muy bien al Pitbull Cruz. Este deporte por eso es ciencia. La inteligencia venció a la fuerza bruta del Pitbull Cruz. Pero esto no es motivo para avergonzarse. Esto debe de servir como una lección de humildad para el Pitbull Cruz. Debe de reconocer que su estilo de tirar gancho tras gancho a lo loco es obsoleto con este tipo de defensa como la que presentó el Rayo. Esa defensa cruzada, el jab marcado, los movimientos laterales y su boxeo hacia atrás permitieron que incluso el Rayo logró conectarle golpes bastante poderosos al Pitbull Cruz. Le conectó un uppercut tremendo al Pitbull que casi cae, pero el Pitbull Cruz aguanta muy bien. Pitbull Cruz no subestimó al Rayo, hizo lo que siempre hace. Ese fue el error, porque ya todo el mundo sabe lo que trae el Pitbull Cruz, los fans lo sabemos, los analistas lo saben y ciertamente los boxeadores y entrenadores lo saben. El Pitbull Cruz tiene que cambiar de manera dramática para su siguiente pelea. El Pitbull Cruz tiene que cambiar de manera dramática su estilo para la siguiente pelea. Para eso hay que reconocer que es un error pelear así. El boxeo de hoy en día es de mucha ciencia. Hay gente especial, específica, que van y espían en los entrenamientos para averiguar los patrones de los boxeadores. La realidad es que todos los peleadores tienen un patrón específico de golpear y a eso le llaman estilo. Great fighter, and I told him it was an honor to be in there with him. Pitbull es un gran peleador y la verdad que fue un honor enfrentarme a él, y si quieren la revancha, yo estoy muy dispuesto para eso. ¿Sentiste la pegada en algún momento? ¿Sentiste su golpeo? Sí, tiene buena pegada, nada fuera de serie, pero sí es fuerte. Y ayer, aunque se escuche como cromada de sable, el Rayo fue mucho más inteligente que Isaac el Pitbull Cruz. Le preguntaron al Rayo si estaba interesado en darle la revancha al Pitbull Cruz, a lo que el Rayo Valenzuela respondió que sí, que no había problema en darle la revancha al Pitbull Cruz. Le preguntaron sobre su pegada y el Rayo dijo que la pegada de Pitbull Cruz era una pegada respetable, pero nada fuera de lo común. Y pues esto es lo que les digo, y todos ya sabemos, si el Pitbull Cruz quiere la revancha contra el Rayo Valenzuela, deberá forzosamente de traer cosas nuevas a la mesa, porque una segunda derrota es el fin de la carrera del perro chulo. En este momento lo que más le conviene a la carrera del Pitbull Cruz es la revancha contra el Rayo, porque sería una pelea que vendería muchísimo, sería una locura. Todo mundo queremos ver una revancha, pero si se la dan tendrá que llegar con un estilo totalmente diferente, tendrá que llegar con otra mentalidad, con otra estrategia, porque el Rayo Valenzuela, desde que perdió con De Los Santos, maduró mucho. Vi a un boxeador demasiado inteligente que estudió muy bien a su rival, y me queda claro que Robert García hoy por hoy es el mejor entrenador de boxeo del mundo. Tremendo trabajo de Robert García, porque Robert García es el cerebro detrás de esta victoria. García también le enseñó a boxear al Bam Rodríguez. En la primera pelea del Bam Rodríguez casi lo noqueaban y mírenlo ahora, terminó con el Gallo Estrada. Esa pelea contra el Gallo tenía una cláusula de revancha directa según lo que pudimos investigar, pero a la fecha no se ha hablado nada. A mi opinión, la revancha también la ganaría el Bam Rodríguez. Es innecesaria una revancha con el Gallo Estrada, y aquí si el Pitbull quiere ganarle al Rayo en una revancha,
debe de cambiar el estilo totalmente. Esta derrota es para bien siempre y cuando se aprendan y se sepan reconocer los errores. De lo contrario, el Rayo le seguirá ganando aunque peleen 10 veces. ¿Qué opinan ustedes? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Saben que su opinión nos interesa mucho y a todos los leemos. Y ayer también empató Andy Ruiz contra Jarrell Miller. No esperaba nada de Andy Ruiz y aún así me decepcionó. A Jarrell Miller le robaron la pelea. A mi apreciación, la pelea la ganó de calle Jarrell Miller. Andy Ruiz andaba tan mal de condición física que hasta se fracturó la mano por golpear mal. Empataron, pero esa pelea la ganó Jarrell Miller a Andy Ruiz. A Andy Ruiz le ayudaron mucho los jueces. Repito, no esperaba nada de Andy Ruiz y aún así me decepcionó. La pelea de Martín Bacolé, una joya, de lo mejor de la velada, y así se vio y se escuchó el knockout de Martín Bacolé a Jared Anderson. Chécate. Terence Crawford le ganó a Madrimov por decisión y también me decepcionó. Esa versión de Crawford no le gana al Canelo. Crawford solamente va por el cheque con Canelo. Ayer la pelea, a mi gusto, la ganó Madrimov, quien dio una excelente pelea. Aunque hay que decir que a mucha gente no le gustó, se empezaron a ir del lugar. Entre ellos Julio César Chávez, quien se salió a la mitad del pleito. David Morrell también ganó, pero Radivoje Kalacek se le complicó bastante. No es el David Morrell mortal que esperábamos. Me decepcionó Morrell, aunque ganó, y pues a esperar. David Morrell ya es campeón y habrá que esperar a que lo pongan a pelear contra David Benavides, que parece ese es el siguiente movimiento. Esa pelea de David Benavides espero yo esté buena y le voy a Morrell. En conclusión, una cartelera rara. No puedo decir que haya sido mala, me gustó mucho la pelea del Rayo Valenzuela. Creo que el Rayo se robó el show a mi gusto, y también Davis Nelson, el que le ganó a Marcos Vázquez, fueron los mejores peleadores de esta cartelera. ¿Ustedes vieron esta cartelera? ¿Qué opinan? ¿Qué pelea te gustó más? Richie, mi hermano, gracias por el en vivo de ayer, estuvo bien perrón y me divertí mucho. Gracias a todos los que nos acompañaron en el en vivo de ayer, se suscribieron y están viendo ahora este video. Les recordamos también que tenemos la opción de membresías. La membresía de Richie Blog es muy efectiva para casi todo. Es una llave automática a una vida llena de buena suerte y abundancia. O quizá no. La membresía se murmura también que es más efectiva que la medalla de San Benito, que cura de espanto. Aparte, tendrás accesos a en vivos exclusivos, material anticipado, emojis chidos y respuestas a tus comentarios en minutos, ya que YouTube pone un color distintivo a los miembros de nuestro canal para que les podamos responder de inmediato. Y esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho su atención y si este video te ha gustado, te pareció entretenido, te pido por favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia, porque eso nos ha ayudado mucho a llegar a nueva audiencia. Y si eres de esas personas que nos están viendo pero aún no te has suscrito, ¿qué esperas? No le pienses más, suscríbete ahora, este es el momento para suscribirse, la suscripción es gratis, no te cuesta nada. Hay muchas maneras de apoyarnos, con tus super chats, con tus super thanks, también con tus comentarios y tus likes, nos ayudas mucho para que YouTube nos siga recomendando. Esto fue Richie Blog y muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos